Dios te bendiga esta tarde. Este es tu programa, La Revelación de Jesucristo. Espero que tengas ahí a la mano tu Biblia, un lápiz y donde hacer tus apuntes. Acuérdate que esta es una clase, no es una predicación. Todas las preguntas que vengan a tu mente, si gustas hacerlas ahí en los comentarios, con todo gusto te las respondemos y las sabemos. Bueno. Ok, hoy vamos a ver el Evangelio de Dios. Abre tu Biblia ahí en Romanos 1. ¿Sí? Romanos 1, del 1 al 3, fíjate, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí lo vamos a hacer el día de ahora, ¿sí? El Evangelio de Dios. ¿Sí? Y lo primero que aparece ahí es apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué es apartado? Si yo lo veo, fíjate bien, por eso es necesario leer, cuando lees un capítulo o un versículo, que hay arriba de ese versículo y que hay abajo. Porque si yo te leo en este diccionario, que es apartado, no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Apartado aquí el diccionario dice que es apartarse de Dios y alejarse de Él y todo eso, y eso no es cierto en lo que dice aquí la Biblia, ¿sí? Entonces, fíjate bien, apartado es igual a separación. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir esto: apartarse del mundo para seguir a Jesucristo. Eso es separación, apartado. Separarse del mundo para seguir a Jesucristo. Vaya ahí a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos, dándole a usted la gloria y la honra por siempre, pidiéndote lo mismo que te pedí a tu siervo Pablo, que crucifiquemos esta carne, Padre, y que podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Amén y amén. Antes de borrar el pizarrón, ¿sí?, quiero que veas tu tarea. ¿Sí? Y esta es tu tarea, ¿sí? Tenemos 10 preguntas en total, ¿verdad? Esta de acá abajo vale como 1. Y estas son las otras 9. Vamos a empezar con la primera. Dice: ¿qué es el Evangelio de acuerdo a Romanos 1, del 16 al 17? ¿Sí? Porque podemos definir Evangelio como las buenas nuevas, ¿sí? Pero yo quiero que me lo definas conforme a lo que dice Romanos 1, del 16 al 17. Pregunta 2. ¿El Evangelio trata de una religión o una persona? ¿De qué trata el Evangelio? ¿De una religión o de una persona? Número 3. Nombra un libro, capítulo y versículo de la Biblia donde aparece la muerte de Jesús. ¿Sí? Repito, nombra un libro, capítulo y versículo de la muerte de Jesús. Estamos hablando de la Biblia, ¿sí? Número 4. Nombra un libro, capítulo y versículo del nacimiento de Jesús. Número 5. ¿Qué es Silosh? S-I-L-O-H. ¿Qué es Silosh? ¿Un lugar o una persona? Número 6. ¿Cómo nace nuestra fe en Jesucristo? Número 7. ¿Por qué debemos evangelizar, compartir su palabra? Número 8. ¿Somos justificados por las obras o por la fe en el Señor Jesucristo? Número 9. ¿La fe sin obras está muerta o viva? Y esta es la 10ª pregunta. Fíjate bien, de este lado de la línea que está aquí en medio, tenemos aquí arriba como subtítulo, dice: ¿de qué habla esta profecía? ¿Cuál? Cada una de estas que están aquí mencionadas.
digamos aquí dice, Moisés, en Deuteronomio 18:15, él dice algo ahí, da una profecía. ¿De qué habla esta profecía? Tú me lo escribes ahí, habla de esto. Esta profecía se tiene que relacionar con esta otra que está acá en Hechos 3 del 22 al 24. Deben de ser semejantes o iguales. En este otro lado dice, ¿quién profetiza o habla de esta profecía? Entonces, me vas a poner de qué habla esta profecía y en este lado, ¿quién la profetizó o habló? ¿Sí? En el Nuevo Testamento de esta profecía que ya se dio. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok. Entonces tenemos primero a Moisés, Deuteronomio 18 al 15. Y aquí tenemos en la misma línea, mira, estas son las líneas, por eso están unidas. Tenemos Hechos 3 del 22 al 24. Y luego sigue Balaam, Números 24 17. Y este otro lado de la línea dice Apocalipsis 22 16. Y luego sigue Isaías 7 14. ¿Quién profetiza o habla de esta profecía? Mateo 1 del 22 al 23. Y luego Isaías 43, Juan 1 del 19 al 23. Y luego Isaías 61 1, Lucas 4 16 21. Y así sucesivamente como tenemos. ¿Sí se ve bien esto? ¿Sí? No necesito repetirlos, ¿va? ¿No? Y así sucesivamente. Ok, te lo vuelvo a repetir. ¿De qué habla esta profecía que dice aquí? Esto va a ser igual a esto. La que se leyó aquí en Deuteronomio va a ser la misma que está en Hechos. A lo mejor no dice igualito, pero son semejantes, son iguales. No a lo mejor en puntos y comas de escritura, pero son semejantes. Tienen que referirse a lo mismo, ¿sí? De este lado vas a poner, esto lo está diciendo, aquí en el libro de Hechos lo está diciendo Pedro. Pedro dijo lo que dijo Moisés acá en Deuteronomio, y dijo esta profecía, ¿sí? ¿Ok? Ok. Vamos a... Ok, fíjense bien, ¿eh? El Evangelio no se trata de una religión, ¿sí? Sino de una persona, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿sí? Ya lo acabamos de leer en Romanos 1, del 1 al 3. El Evangelio se trata de una persona y esta persona es el Señor Jesucristo, ¿sí? Vaya ahí al libro de Hebreos, ¿sí? Y vamos a... El libro de Hebreos es bien interesante porque marca, aparte de que Él es el acreedor, poseedor, hacedor de todo del universo, ¿sí? Marca su deidad, marca que sin Él no es posible hacer nada, marca de que, bueno, ahorita lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Tantas cosas que marca este libro, ¿verdad? Es bien interesante el libro de Hebreos. Dice, Hebreos 1, vamos a leerlo del 1 al 5, ¿sí? Y dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál Hijo? El Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿de quién? Del Padre, ¿sí? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, quien el Señor Jesucristo, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el Hijo sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? Y luego dice, el Hijo superior a los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo, ¿sí? Ok, entonces, el Evangelio, como inciso A, lo puedes poner, inciso A, ¿sí? ¿No borramos esto? Inciso A. ¿Sí? El Evangelio
No se trata de una persona, perdón, de una religión. El Evangelio no se trata de una religión, sino de una persona, el Señor Jesucristo, ¿sí? Ok, fíjate bien, ¿eh? Acabamos de leer Hebreos del 1 al 5, y lo primero que vimos allí, si lo vuelves a leer, dice, en cuanto al universo, ¿sí? En cuanto al universo, ¿sí? Él es hacedor, poseedor y sustentador. Él sustenta todo, ¿sí? Hasta nuestra ropa, la comida, la calzada donde vivimos, todo, ¿sí? El trabajo y todo. Él posee todo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y el hacedor. Él hizo todas las cosas que están ahorita en tu vista, ¿sí? Y aún las que no has mirado, también él las hizo, ¿sí? Eso es en cuanto al universo, ¿sí? Vamos al inciso B. Bueno, fíjate, aquí en este mismo, en el Evangelio en cuanto al universo, esto te lo encargo que tú lo leas en la casa. Ves las citas Génesis 1:1, Salmo 33, del 6 al 9, Colosenses 1:16, Salmo 19, del 1 al 2, ¿sí? Son las citas para, en cuanto al universo, ¿sí? Ahora vamos, en cuanto a la deidad. Cuando hablamos de deidad, hablamos de un solo Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, ¿sí? En esencia un solo Dios. Pero la Biblia habla claramente que son tres personas en un solo Dios, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Algo que no pudieron entender los judíos, Isaías 9, porque un niño nos es dado, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Algo que hasta ahorita, hasta la fecha, los judíos no han podido entenderlo. Sus ojos están velados, pero lo van a entender, ¿verdad? ¿Sí? Por eso no han aceptado al Hijo, la mayoría de ellos, ¿sí? Y el Espíritu Santo, que ni aún el cristiano ha podido aceptar a la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando digo la tercera persona, no quiere decir que el Padre vale más que el Espíritu Santo, ni que el Hijo es el segundo lugar, no. Los tres son uno, y cada uno tiene su función. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ¿sí? Dejaré otro consolador, al Espíritu Santo, Él os guiará a todo lo que mi Padre ya ha dicho, ¿sí? Los tres son iguales, con los mismos atributos, las mismas características, ¿sí? Pero son tres personas en un solo Dios en esencia, ¿sí? Ok. Entonces, en cuanto a la deidad, lo acabamos de leer en Hebreos 1, del 1 al 5, que dice, Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿sí? Este es el inciso B. En cuanto a su deidad, ¿sí? Deidad de Dios, ¿sí? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿De quién? Del Padre. La imagen misma de su sustancia, del Padre. El Hijo igual al Padre, ¿sí? Esto lo puedes ver en Hebreos 1:8, Mateo 3:17, Juan 17:5, Juan 10:30, Apocalipsis 22, del 12 al 13, ¿sí? Ok. Entonces ya vimos en cuanto al universo, en cuanto a su deidad. Ahora vamos al inciso C. Inciso C.
en cuanto a nosotros, los humanos, ¿sí? Fíjate bien, ¿sí? Los que hemos creído en Él, ¿sí? Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? El Hijo sentado a la diestra del Padre. Vaya ahí Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Él vino y purificó nuestros pecados, aquellos que hemos creído en Él. ¿Sí? Fíjate bien. En el Antiguo Testamento se mataba un animal para, entre comillas, perdón de los pecados. Pero si vemos ahorita, lo vamos a ver en la Biblia, esos animales nunca pudieron borrar el pecado. ¿Sí? Lo único que pudo borrar, quitar por completo es la sangre de Cristo. ¿Sí? Lo que podía hacer la sangre del animal que se mataba en el Antiguo Testamento era cubrir carnalmente ese pecado, pero jamás pudo quitar el pecado. ¿Sí? Vamos ahí a ver, ¿eh? ¿Sí? Fíjate bien, vamos ahí a hacer una pequeña comparación. A ver si me buscas este, hija. Salmo 32:1. ¿Sí? Salmo 32:1. ¿Sí? Vamos allá al Salmo, vamos a hacer una pequeña comparación. Salmo 32:1. Vámonos comparando con Hebreos, esto lo leo yo, 9:13. Y luego nos vamos a ir a Hebreos 10:4 y Hebreos 10:7. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? 32. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, fíjate bien, cubierto, ¿sí? No quitado, cubierto, es cubrir nada más, cubrieron, lo cubría, ¿sí? Ve ahí a Hebreos 9:13, ¿qué dice? Fíjate bien lo que dice Hebreos 9:13, dice, porque si la sangre de los toros, o sea, los animales que se mataban para supuestamente el perdón de los pecados, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, o sea, a los pecadores, santificaban para la purificación de la carne, ¿sí? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? Limpiar, quitar por completo. El otro lo cubría y este lo quita por completo. Vaya ahí a Hebreos 10:4, dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? No puede quitarlos, nomás los cubría, pero no los puede quitar. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice el Hijo al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sí? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, el Señor Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? La sangre de los machos cabríos que se mataban, no más cubrían, pero no quitaban el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Vaya ahí Hebreos 17. ¿Sí? En Hebreos ya 4 ya viste claramente que dice que no quita el pecado la sangre de los toros, de los animales. ¿Sí? Y en el 7 pues ya te lo acabo de leer. ¿Sí? Lo único que lo puede quitar es la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí entendemos esa comparación? ¿Sí? Ok. Entonces, vuelve a leer en tu casa Hebreos 1 del 1 al 5 y ahí sacamos los 3 incisos. El inciso A, el Evangelio no se trata de una religión, sino de una persona, el Señor Jesucristo.
En cuanto al universo es hacedor, poseedor y sustentador. En cuanto a la deidad, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y la imagen misma de su sustancia. Y en cuanto a nosotros, Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados y está sentado hoy en día a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Fíjate bien, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí?, de aquí de la Biblia, está la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los mandamientos y promesas del Señor Jesús. Ok, fíjate, vamos a, con respecto al nacimiento de Jesús, vaya ahí a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Eso es con respecto a su nacimiento. Ella acaba de leer una cita, yo te voy a dar otra para eso mismo, con respecto a su nacimiento. Isaías 9:6, ella dijo Isaías 7:14, Miqueas 5:2 y Génesis 49 del 8 al 10. Okay. Ahora fíjate bien, concerniente al ministerio y muerte de Jesús. Vaya a Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Okay. Ella acaba de leer una cita con respecto al ministerio y muerte del Señor Jesucristo. Ella te leyó Zacarías 9:9. Te voy a dar otras citas para que tú las leas en casa. Salmo 22 del 16 al 18. Isaías 53 del 3 al 7. Daniel capítulo 9. Isaías 50 versículo 6 y Zacarías 12:10. En esta Daniel 9, los que van conmigo a Apocalipsis, aquí sacamos exactamente la fecha en que el Señor Jesucristo murió. ¿Sí? Y después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Primero sucedieron 2 y luego otras 7 fueron 69. ¿Sí? Falta una semana por cumplirse para cumplir las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? El tiempo está cercano, ¿no? Ahorita, fíjate, ahorita estamos yendo a Mateo 24. ¿Sí? El día y la hora nadie lo sabe en cuanto a su venida del arrebatamiento de la iglesia. En cuanto a su segunda venida, que Él venga y ponga los pies aquí en la tierra, ahí, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, donde cuando Él ponga sus pies se va a hacer un gran valle, ¿sí? Se va a partir la montaña que está ahí, ¿sí? Ese tiempo sí se va a conocer, pero después que haya sucedido el rapto. Primero sucede el rapto, y esta, en su segunda venida a la tierra, aquí sí puedes saber cuándo va a suceder esto, después que haya sucedido el rapto. Porque van a ser 7 años, que falta la última semana de enero. Mientras, si no conocemos esta fecha del rapto, pues menos esta. Pero conociendo esta, vas a saber que pasarán 7 años y luego ya llega la segunda venida de Él aquí a la tierra. ¿Sí? Para los que tengan dudas de esto, puedes ir ahí a la iglesia de Filadelfia, de los videos que subimos de Apocalipsis, y ahí ves más acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Ok. Vaya ahí a Génesis 49:10. ¿Sí? Ahí estamos viendo lo de, en cuanto a su ministerio y muerte del Señor, ¿verdad? Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver este ministerio. Génesis 49:10. Fíjate bien, aquí en esta parte, ¿verdad?, los que han estudiado, los que estudiamos, no hemos encontrado otra parte que también se nombre esta palabra, nomás en este lugar. Dice Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ¿sí? El reinado ahí de Judá, ¿sí?
de ahí seguirá saliendo, ¿verdad?, los reyes, ¿verdad? Y vendrá uno que durará por siempre, el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, ni el legislador de entre sus pies, el que impone la ley y la cumple, el Señor Jesucristo, hasta que venga Silosh. Fíjate bien, dice, hasta que venga Silosh, y a él se congregarán los pueblos. Fíjate bien, ¿eh? No hay otra parte en la Biblia que aparezca esa palabra. Si tú encuentras en otra parte de la Biblia que aparezca esa palabra, me lo mandas, me lo escribes. Hermano, también aquí aparece esa palabra, pero no la hemos encontrado que aparezca en otro sitio, ¿sí? Fíjate, dice Silosh. Silosh. Ok. Dice, hasta que venga Silosh. Dice la palabra hasta que venga Silosh. ¿Esto qué se está refiriendo? ¿A un lugar o a una persona? ¿Contesta? Una persona. A una persona. Se referiría a un lugar si dijera hasta que él venga a Silosh. ¿Esto qué sería? ¿Lugar o persona? Lugar. Ajá. Aquí está hablando de una persona y aquí está hablando de un lugar. ¿Sí? Y la Biblia lo está marcando, ¿sí?, como el de arriba, como una persona, hasta que venga Silosh. ¿Sí? Como una persona. Entonces, esto, Silosh es otro nombre mesiánico, ¿sí? Como se identifica a él, al Señor Jesucristo, ¿sí? Es un nombre mesiánico. Como el que le han dado, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, ¿sí? Aproximadamente, el otro día saqué una lista y lleva más de 55 nombres que se le da a él. Más de 55 nombres, ¿sí? ¿Verdad? De nombres mesiánicos, ¿sí? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Ok. En el diccionario Strong, ¿sí? El diccionario Strong, uno de los mejores que hay, ¿sí?, dice que esta palabra Silosh se refiere a que él que es, el que es, ¿sí? Ok. Entonces, si dice hasta que venga Silosh, se está refiriendo a una persona y esa persona es el Señor Jesucristo, por lo que dice allí, ¿sí? El cetro de Judá, el reinado de Judá, ¿sí? Él ha tomado el trono que tenía su siervo David, ¿sí? Dios le hizo una promesa a David y dijo, jamás volverá a faltar un rey sobre Judá, sobre Israel, ¿sí? Aunque hayan pasado muchos años, Israel ha vuelto a ser nación y Dios pondrá ahí a su hijo desde Israel a gobernar a todas las naciones. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Ok. Dice, Jesucristo declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Vamos ahí a Romanos 1, del 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? No dice por las obras, no dice por lo que hagamos, dice, mas el justo por la fe en el Señor Jesucristo vivirá. Entonces, definimos el Evangelio conforme a Romanos 1, 16, 17. Es el poder de Dios para salvarnos y transformarnos. Se recibe por gracia y la fe al Señor Jesucristo. ¿Sí? Vaya ahí a Romanos 10.
del 14 al 17. Fíjate qué tan interesante es esta cita. Romanos 10 del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando aquí de gente inconversa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues ¿cómo van a creer si no han oído de él? ¿Sí? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? Entonces necesitamos salir a predicar de que Jesucristo vino, ¿sí?, para salvarnos de la muerte eterna y llevarnos a vida eterna. Y Él pagó nuestros pecados a precio de sangre en esa cruz del Calvario, ¿sí? Entonces necesitamos predicarlo para que ellos lo escuchen y ellos vengan al arrepentimiento y tengan también vida eterna, ¿sí? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Necesitamos ser enviados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? El único que puede llevar convicción a las personas es el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros tal vez podamos convencer a alguien, ¿sí?, pero no podemos llevar convicción dentro de ellos. El único que puede llevar convicción dentro de ellos es el Espíritu Santo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes? De todos aquellos que llevan la paz del Evangelio. Como tú lo lleves, a través del internet, directamente a sus casas, ahí en tu trabajo, ahí en el parque donde vas a jugar con tu familia, donde el Señor te ponga en ese momento a abrir tus labios y llevar ese precioso Evangelio de paz, de amor y de vida eterna. De los que anuncian buenas nuevas, ¿sí? Entonces, Romanos 10 del 14 al 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate bien, ¿eh? Esto está bien interesante, dice, el Evangelio estaba en los planes de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se fundara Adán y Eva y todo lo demás que sucedió, Dios ya tenía planeado el Evangelio, ¿sí? Fue planeado desde antes de que Adán y Eva pecaran. O sea, no fue un plan B, porque Adán y Eva pecaron, entonces vamos a hacer esto. No, desde antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía hecho este Evangelio, ¿sí? Y lo podemos constatar con la palabra de Dios. Vaya ahí a Hechos 2, 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Lo puedes volver a leer? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Sí. Predeterminado por Dios, ¿sí? Preconocimiento de Dios. Vaya ahí a Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, ¿quién? A la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, ¿sí? Fíjate bien lo que dice, del Cordero, el Señor Jesucristo, que fue inmolado, o sea, crucificado, desde el principio del mundo. O sea, esto ya estaba en los planes de Dios desde antes, ¿sí? Vaya ahí a 1 de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Ya predeterminado, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero vino a hacerse presente en los tiempos de nosotros, ¿sí? ¿Desde cuándo? Hace aproximadamente 2000 años. Se hizo presente ese ministerio, ¿verdad? Ese misterio que no se conoció en el Antiguo Testamento, pero se viene a conocer en el Nuevo Testamento, a través del Señor Jesucristo, ¿sí?
Entonces, fíjate bien, de aquí sale una pregunta que en estas semanas, 1 o 2 semanas, he hablado con jóvenes de 20, otros de 30, otros de 40, otros de 50 y otros de 60. Y solo de los que he hablado, una jovencita aquí que está presente y una hermana presente, y este joven que te voy a saludar desde ahorita, Marcos, de allá de Las Vegas, Nevada, te saludo, mi cordial abrazo, hermano, me contestó bien la pregunta, bien como debe ser, ¿sí? Fíjate bien, ¿somos predestinados? Esta es una herejía que está entrando a la iglesia. Una herejía como cuál, como aquella que entró hace 2 años atrás, muy fuerte, que todo el mundo decretaba. Yo decreto que esto va a suceder así. Yo decreto que tus finanzas se suben arriba. Yo decreto que toda enfermedad se va de ti. Esa era una herejía. ¿Por qué? El único que puede decretar es el Señor, nuestro Dios. ¿Sí? Ahora ha entrado esta herejía que dice que ya estamos predestinados. Y muchos se han apartado por decir, de todas maneras va a suceder lo que Dios ya predestinó. Es una herejía satánica. Y te lo voy a confirmar cuando veamos Romanos 8, de que no hemos sido predestinados. El único, acabamos de leer las citas, que vino predestinado, ¿sí? Con un propósito, ¿sí? Con un preconocimiento de parte de Dios, fue el Señor Jesucristo. Todos los demás no, ¿sí? Entonces acuérdate de lo que te estoy diciendo ahorita. Predestinación, no. Es una herejía satánica. Dice, ¿por qué debemos evangelizar de compartir su palabra? Vaya ahí a 3 de Juan 1:7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sí? Por amor de Él, debemos de salir a evangelizar. Por amor al hermano, de que no se va a ir al infierno. Por eso debemos de evangelizar. Dice la palabra de Dios que de dos mandamientos depende toda la ley. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Está hablando de tu espíritu. Con toda tu mente está hablando de tu alma. Y con todas tus fuerzas está hablando de tu cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Totalmente amando a Dios. Y el segundo, parecido al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el que obedece esos mandamientos ha obedecido toda la ley. Dice, ¿qué es lo que debe motivarnos a llevarnos las buenas nuevas? No deben ser los beneficios, la prosperidad, la salvación por parte de Dios, ni el temor de ir al infierno. Eso no nos debe de motivar a ir a evangelizar. Si yo salgo a evangelizar para recibir un beneficio de parte de Dios, no lo hice por amor. ¿Sí? Si lo hice por temor de ir al infierno, porque el Señor Jesucristo va a demandarme la sangre de aquel que no le prediqué, pues entonces no lo hice por amor, lo hice por temor. ¿Sí? Fíjate bien. ¿Qué va a pasar cuando termine la obra redentora aquí en la tierra y estés allá en el cielo? ¿Qué te va a motivar? Seguirlo a Él allá en el cielo. ¿Qué te va a motivar? Y le vuelvo a pedir a la hermana que lea Juan, 3 de Juan 1:7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sí? Entonces lo que nos va a motivar y lo que nos debe de motivar y nos seguirá motivando es el amor a Él, tanto aquí en la tierra como en el cielo. El amor por Él, porque Él primero nos amó a nosotros. Él no esperó a que tú le amaras para entregar su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Sí. Por amor a Él, por amor a su nombre. Fíjate, vamos a ver 2 puntos. Y el primero es, en el Evangelio, escríbelo por favor, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Primer punto. En el Evangelio
se revela la justicia de Dios. ¿Sí? Dios es justo. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien lo que te voy a decir. Dios crucifica a su Hijo antes que pasar por alto el pecado, porque Dios es justo. Si pasara por alto el pecado, Dios sería una persona injusta. Pero porque Él es justo y santo, Dios crucifica a su Hijo antes que pasar por alto el pecado. ¿Sí? ¿Qué dice? O la paga el hombre en el infierno por sus pecados, o la paga mi Hijo Jesucristo en la cruz. Y la pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Para que tú y yo tengamos vida en abundancia, si creemos y ponemos nuestra fe en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre. Gracias, papá. Vaya ahí a Romanos 8, capítulo 8, del 32 al 34. Dice: el que no escatimó, fíjate bien, el que no perdonó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando estemos en la presencia de Él, cuando seamos arrebatados, ¿quién nos justificó? El Señor Jesucristo. No nuestros méritos ni nuestras obras. Por más que hagamos cosas, si no lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, no podemos heredar el reino de Dios. No podemos entrar a su presencia. Somos justificados gratuitamente por gracia y misericordia de Dios, habiendo aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Y hemos sido limpiados de todos nuestros pecados por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aleluya, Padre, gracias, papá. Ahora fíjese, vaya al segundo punto. Segundo punto, dice: en el Evangelio resalta el carácter moral. En el Evangelio resalta el carácter moral perfecto de Dios. Perfecto de Dios. En el Evangelio resalta el carácter moral perfecto de Dios. ¿Sí? Vaya ahí a Romanos 3, del 22 al 26. ¿Sí? Romanos 3, del 22 al 26 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, íbamos a condenación eterna. Pero gracias al amor de Él, que le dijo a su padre: Padre, yo voy a salvar esa humanidad que se ha perdido. Yo voy a entrego mi vida por ellos. Y el Padre aceptó que viniera su Hijo a salvarnos y entregara su vida por ti y por mí. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Por su gracia únicamente. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien dispuso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque por medio de su sangre somos limpiados de todos nuestros pecados, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí?
Entonces, repito el segundo punto. En el Evangelio resalta el carácter moral perfecto de Dios. Jesucristo vivió sin pecado, cumplió la ley, murió sin pecado y satisface la justicia perfecta de Dios en la cruz. Satisface la justicia perfecta de Dios en la cruz. Somos justificados a través de Cristo Jesús. La fe sin obras está muerta. ¿Sí? El libro de Santiago dice, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿somos salvos a través de las obras? No. Las obras las hacemos en base al amor que tenemos de la salvación que recibimos del Señor Jesucristo. Si yo digo amarlo, respeto sus mandamientos y los guardo, y me hago hacedor de ellos, ¿sí? Dándole la gloria a Dios y la honra al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, llamando a mi prójimo como a mí mismo, viendo la necesidad de ellos, ¿sí? Y ayudándoles a ellos. ¿Sí? Vaya ahí a Mateo 24. ¿Sí? Ya estamos por terminar el Evangelio de Dios. Vamos ahí a Mateo, el Evangelio de Dios, no la carta de los romanos, no. Este video que se llama el Evangelio de Dios. Mateo 24. ¿Sí? Váyase ahí hasta el versículo 45. Dice, del 45 al Mateo 24, del 45 al 51. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí va a hacer una comparación entre un siervo fiel y prudente y de un infiel e imprudente. Y los dos son cristianos. Un cristiano verdadero y un cristiano falso. Cristiano verdadero, fiel y prudente. El cristiano falso, infiel e imprudente. ¿Sí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjate bien. Puso su Señor sobre su casa. ¿Quién? Dios puso en la iglesia. La casa es la iglesia. ¿Sí? ¿A quién puso ahí? Al predicador. ¿Sí? Para que dé el alimento, el evangelio, comparta y apaciente la grey, les dé alimento a las ovejas. ¿Sí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y luego dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahorita seguiremos leyendo. ¿Sí? Vamos a ver primero esto de siervo fiel y prudente. Mateo 24, 45. ¿Qué es fiel? Tiene que ver con fidelidad, con lealtad. Una iglesia bien marcada en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia. ¿Quieres ver cómo vivió una iglesia fiel? Ve ahí al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y ve la iglesia de Filadelfia. O ve el video que subimos ahí, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia. Esa es una iglesia bien marcada, fiel y prudente. ¿Sí? ¿Qué es prudente? El prudente sabe lo que habla y cuándo lo habla. ¿Sí? No se pone al tú por tú con los necios. No. Mejor se queda callado. ¿Sí? Vete ahí al libro de los Proverbios. Ve el Proverbio 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Sí? Fíjate bien, ahora sí vamos al siervo infiel e imprudente. Vaya a Mateo 24:48. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Fíjate bien, aquí dos cosas. Dice, en su corazón, ya en su corazón lo tiene. Y dice, mi Señor tarda en venir. No va a venir. Ya no viene por segunda vez, ni viene en el arrebatamiento, no va a venir. Ese es el siervo malo. ¿Sí?
Fíjate bien, ¿eh? Primero vamos ahí a 2 de Pedro 3:9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice el Señor Jesucristo. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice que Él no va a tardar. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y Él sabe el momento propicio que debe venir. Él no retarda su promesa, dice. Sin embargo, el siervo infiel y malo dice, el Señor no va a venir. Olvídense, el arrebatamiento es falso. Su segunda venida aquí en la tierra también. Ya se olvidó de todos ustedes, de todos nosotros. ¿Sí? Ahora nosotros somos los reyes y sacerdotes de este aquí y nosotros vamos a imponer el reino. Lo que manejan los de la prosperidad. Totalmente falso. ¿Sí? Fíjate bien. Algunos niegan el arrebatamiento por ignorancia u otros motivos. ¿Sí? Aquí no estoy hablando del siervo infiel o malo. Porque he hablado con gente y algunos niegan porque no se les ha hecho presente la palabra viva del arrebatamiento. ¿Sí? O tienen algunos otros motivos, ¿verdad? Que no quisiera decírtelos ahorita aquí, ¿verdad? Pero el siervo malo, fíjate bien, el siervo malo, este sí es el malo, dice, el arrebatamiento es falso. Yo no quiero que Cristo venga, y lo dice entre comillas, según él, quiero ganar más almas para Cristo. ¿Es cierto eso? No. Él quiere seguir ganando ganancias deshonestas. ¿Sí? Vaya ahí a Apocalipsis 22:17, fíjese de lo que dice la palabra. ¿Sí? Apocalipsis 22:17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? Su iglesia. Ya venimos del cielo, estamos en el cielo. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Ahora vayas allí al Apocalipsis 22:20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Su iglesia es lo que debe decir, Señor Jesucristo, ven, ven por nosotros, llévanos contigo. Ya no queremos vivir en este mundo de pecado, lleno de infieles y de desleales hacia ti, llenos de blasfemias en sus bocas, viviendo en su carne lo que tú no le has permitido vivir, que es pecado. Fíjate bien, el diablo quiere hacer creer a la gente que Cristo no viene. ¿Sí? Hace 2 años entró esa mugrosa palabra de decreto y decreto y decreto. ¿Dónde están esos decretistas? ¿Por qué no salen ni decreto que esta pandemia se va? Se escondieron, porque eso es falso. ¿Sí? El único que puede decretar es mi Padre Dios, Él es el único que puede ordenar. Nosotros podemos declarar, ¿y qué podemos declarar? Su bendita palabra ya escrita. No algo nuevo. ¿Sí? ¿Dónde están todos esos que decretaban? Falsos. Fíjate bien. Ahí leímos. El siervo malo ya en su corazón lo siente. ¿Sí? Ya negó su venida en su corazón. El siervo malo. ¿Sí? Vaya ahí al Salmo 1. Salmo 1. Capítulo 1 y vamos a leerlo del 1 al 2. Fíjate bien, Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está la delicia del cristiano? En su palabra, meditando de día y de noche en su palabra. ¿Sí? Y el siervo fiel y prudente no se ha sentado en sillas de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Fíjate bien, Es uno que se burla y es uno que denigra. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de denigrar, de escarnecedor? Dice, decir cosas negativas
en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. Eso es escarnecer. Eso es denigrar y eso es burlar. ¿Sí? Cuando tú no has sabido aquí, y digo a veces algún nombre, es para alertarte y ponerte sobre aviso, porque la palabra de Dios dice, a los cuales denuncia, dice ahí en Judas, a los cuales denuncia. Lo he hecho porque ellos no han querido entender. ¿Sí? ¿Verdad? Y yo te puedo voz de alerta de lo que está pasando. ¿Sí? No porque quiera hablar de ellos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice, a los cuales tú debes de denunciar. ¿Sí? Para que no sigan engañando a más gente. ¿Sí? Porque cómo va a ser un ciego, dice la palabra de Dios, como un ciego va a guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice la palabra de Dios. Fíjate bien, si estos siervos malos se decían cristianos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Vaya ahí a 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Estaban en la misma iglesia, compartían, convivían, a lo mejor se iban a comer juntos al Golden Corral o X lugar. ¿Sí? Salían a jugar juntos, pero uno era un verdadero cristiano y el otro no. Jesucristo eligió a 12 apóstoles. 11 fueron sensatos delante de él. Uno fue un traidor. ¿Sí? Y así estamos hoy. Hoy se ha levantado una tremenda, estamos en la apostasía. Han querido callar al pueblo de Dios y muchos pastores ya han dado su paso a torcer. Ya no quieren hablar del aborto, decir que están matando niños. Ya no quieren hablar en contra del homosexualismo, el lesbianismo, ¿verdad? Ahora dicen que también son hijos de Dios aquellos que son lesbianos y homosexuales, y eso es mentira. La palabra de Dios dice que ni los homosexuales ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y ahora ya han transversado la palabra de Dios por miedo. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, aquel que pierda su vida por causa mía la salvará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que pierda su vida por causa de Dios la salvará. ¿Sí? Y aquel que quiera salvar su vida por él mismo la va a perder. ¿Sí? Así que no tengas miedo, no te dejes intimidar. Jesucristo ya venció el mundo. Y mayor es el que está en nosotros, que en el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Venga lo que venga a tu vida, a mi vida, no debemos de negar al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? El que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vaya ahí a Mateo 15, del 8 al 9. Fíjate bien lo que dice esa cita, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Iglesia Católica lo llama dogmas. Doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Sí? ¿Qué sería una? Fíjate bien. ¿Sí? Recibe la borrachera del Espíritu y ahí anda la gente acá como que se anda cayendo. Y eso no es de Dios. Son shows. Pero no vienen del Espíritu Santo. ¿Sí? Recibe la cachetada del Espíritu y ¡pam! Le dan su cachetadona a la persona ahí enfrente. Pobre persona, nomás le hace así. Hay otros que levantan su pie, recibe la patada del Espíritu y la aventan aquí en el puro pecho. Esas no son cosas ni manifestaciones del Espíritu Santo. Iglesia, abre los ojos. Esas son payasadas y domas de las doctrinas de hombres, no de Dios. Cuando lleguemos a los dones vas a ver cómo se manifiesta Dios. Cómo se manifiesta su hermoso Espíritu Santo. ¿Sí? No estas payasadas que hacen todos estos. Fíjate bien, hasta la música secular del mundo. Hay dos canciones que canta, que ahorita muy de moda, la canta Ricardo Montaner. ¿Sí? Es un buen compositor y buen cantante, pero del mundo secular.
y han querido meter su música. Tienen 2 canciones ahorita, ¿verdad? La quieren meter en la iglesia y la cantan algunos cristianos. ¡Ay, qué bonita canción! Que mire, ¿verdad? Tienen, fíjate bien, tienen bonito tono, pero no son de Dios. Una se llama Amén y la otra se llama La Gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Sí? Esos 2 cantos, ¿sí?, no son de Dios. ¿Sí? Este hombre, yo no te estoy negando, es un buen compositor, sí es un buen compositor en el mundo secular. Y son bonitas sus canciones en el mundo secular, pero no son para la iglesia, ¿sí?, ni para el cristiano. Y por la tonada que tienen, si no pones atención a su letra, ¿sí?, te vas con la idea de que sí es de Dios esto y no es de Dios. Fíjate bien, vaya ahí a 1 Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fue fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Él está hablando aquí, Pablo, de gente cristiana que está entre nosotros en la iglesia. ¿Sí? Dice, con eso ni te juntes a comer siquiera, porque te va a pervertir, te va a echar a perder. ¿Sí? Con los tales ni convivas, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Eres tú un siervo fiel y prudente? ¿Una sierva fiel y prudente? ¿O eres una mal sierva o eres un mal siervo? ¿Eres un mal siervo para evangelizar? ¿Que no llevas la palabra verdadera delante de Dios? Tal vez tú digas, hermano, es que yo sé muy poquito de la Biblia. No importa lo poquito que tú sepas, pero eso poquito que sea verdad. ¿De qué te sirve saber mucho y que sea todo mentira? Que lo que tú hables con tu boca, eso poquito que tú dices saber, que sea verdad. Que salga de aquí y de aquí, puesto por el hermoso Espíritu Santo que vive dentro de ti. Poquito, sustancioso, pero con mucho poder de parte de Dios. Hermano, amigo, te llamo que seamos unos buenos siervos, prudentes y fieles al Señor. Que llevemos la verdad, la palabra de verdad, con verdad y con amor. Que no seamos pervertidos ni por malas ganancias, ni por mala fama, ¿sí? Por eso no, hermano. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, hemos compartido tu palabra. Es bien extenso, Padre, tu evangelio. Yo sé que a través de esta carta de Romanos tú nos vas a ir extendiendo más y más y más el panorama de lo que es el evangelio. El evangelio manifestado en nosotros eres tú, mi Rey, Señor Jesucristo. Te pido, Dios poderoso, como dice tu palabra, que vayamos de gloria en gloria creciendo hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Que cada vez que abramos nuestra boca, Padre, sea palabra de verdad, palabra de autoridad, como tú lo hiciste aquí en la tierra. Tú jamás respondiste de yo creo, yo pienso, sino siempre dijiste, escrito está. Que nosotros podamos ser seguidores tuyos y cuando respondamos algo, digamos, escrito está. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.